Tema 7. Otros equilibrios de fase. Primera parte. Este es un tema muy bonito. Aplicaremos lo aprendido en semanas anteriores como el criterio de equilibrio de fases, fugacidad, actividad y otros temas a otros tipos de equilibrio, como los equilibrios líquido-líquido y sólido-líquido. No es difícil. De hecho, algunas aplicaciones son muy fáciles. Esto tiene diversas aplicaciones: diseño de separadores de fases, destilación por arrastre de vapor, solubilidad de sólidos en líquidos y gases, mezclas eutécticas, etc. Como ejemplo de aplicación, aquí podemos ver un artículo reciente en donde se analiza un proceso de síntesis del ácido valérico y resulta que este ácido tiene inmiscibilidad con respecto al agua y con respecto a el reactivo ácido lebulínico. Entonces, para poder sintetizar este producto, tenemos que considerar estos aspectos de inmiscibilidad o solubilidad parcial, que es el tema que nos ocupa. Aquí tenemos otro ejemplo de aplicación muy interesante, muy importante, muy reciente, que se trata de los llamados solventes eutécticos profundos o Deep Eutectic Solvents, DES, por sus siglas en inglés, que son solventes líquidos no volátiles que se originan al mezclar dos sólidos. Se espera que estos solventes reemplacen a los solventes tradicionales en muchas aplicaciones, reduciendo el impacto ambiental y el consumo energético. Como primer tema vamos a hablar de los conceptos de miscibilidad, miscibilidad parcial e inmiscibilidad. ¿Qué es miscibilidad? Miscibilidad es un término usado en química que se refiere a la propiedad de algunos líquidos para mezclarse en cualquier proporción, formando una disolución. Forman soluciones claras, es decir, una fase. Miscible es lo mismo que mezclable, según la Real Academia Española. Como ejemplos podemos poner las mezclas de etanol y agua, que por experiencia podemos ver que son una sola fase. Y también un ejemplo interesante, las aleaciones metálicas. ¿Qué es inmiscibilidad? Dos líquidos son inmiscibles si no se pueden mezclar, es decir, formar una fase homogénea. Sería lo contrario a la miscibilidad. La polaridad y el peso molecular afectan la miscibilidad con el agua. Por ejemplo, un compuesto no polar va a tender a ser inmiscible con el agua, o un compuesto de alto peso molecular va a tender a ser inmiscible con el agua. En la foto podemos ver, por ejemplo, un derrame de diésel en agua y ese arco iris que vemos es que encima del agua hay una capa de aceite que está separada. Ejemplos de mezclas inmiscibles: aceite y agua, hidrocarburos y agua, N-octanol y agua. El octanol es un alcohol de alto peso molecular. Y un ejemplo interesante, que a la hora de mezclar resinas plásticas, por ejemplo en el reciclaje de plásticos, se pueden dar fenómenos de inmiscibilidad entre resinas plásticas y eso pues no permite mezclarlas. ¿Qué es la miscibilidad parcial? Dos líquidos son parcialmente miscibles si se mezclan entre sí, pero a la vez forman dos fases definidas, siendo mezclas ambas fases. Es una situación intermedia entre la miscibilidad total y la inmiscibilidad, también conocida como solubilidad mutua. ¿Qué queremos decir con esto? Que vamos a tener dos fases, pero las dos fases van a ser mezclas, van a tener de los dos componentes. Ejemplos que podríamos conocer: mezclas de éter y agua forman dos fases y hay mezcla en las dos fases. Fenol más agua y nicotina más agua. ¿Cuál es la aplicación más importante que podemos conocer de este fenómeno de miscibilidad parcial? La extracción líquido-líquido, donde agregamos una fase inmiscible para extraer un componente de otra fase.
Para ilustrar este concepto de miscibilidad parcial, vamos a analizar un ejemplo que viene en el libro de Dam y Visco, que es la mezcla metanol-ciclohexano, donde el metanol es el componente 1 y el ciclohexano el componente 2. Entonces, si realizamos una mezcla 10% molar de metanol, por ejemplo, en el laboratorio podríamos ver que esa mezcla va a tener una sola fase. De manera similar, si hacemos una mezcla 90% molar metanol o 10% molar ciclohexano, también vamos a ver que esa mezcla tiene una sola fase en el laboratorio. Por otra parte, si hacemos una mezcla equimolar, es decir, 50% de metanol y ciclohexano, pues nos vamos a dar cuenta que se formarían dos fases en esa mezcla. Aquí lo podemos ver en una forma gráfica, las tres mezclas que hemos mencionado. Observen que aquí se menciona la temperatura, que es un parámetro importante, 310 Kelvin. Y una cosa interesante es que aquí arriba se menciona una temperatura, 318 Kelvin, y se mencionan unos siglas que en español sería temperatura de solubilidad crítica superior, Upper Critical Solubility Temperature. Y por encima de esa temperatura, esas dos fases se desaparecen y se vuelve miscible la mezcla. Este es el momento para preguntarnos qué aprendimos en esta sección, qué aprendimos en este video. Un momento de reflexión. Este es también momento para hacer la recomendación de las lecturas que podemos hacer sobre este tema y los temas que siguen, que son los libros de termodinámica para ingenieros químicos, que pueden ser el Smith, Van Ness y Abbott, el capítulo 14, el Dam y Visco, capítulo 13, el Elliott y Lara, capítulo 14, o el Matsukas, capítulo 13. Muchas gracias.